Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Auditoría General de la Nación por ofrecer este espacio para realizar este encuentro. Y me gustaría, en primer lugar, resaltar la importancia de este evento. Es la primera vez que tenemos a los 3 órganos de control dependientes y que reportan al Congreso reunidos para hablar de un tema tan importante como cómo mejorar la forma en que realizan su tarea a partir de la incorporación de principios como los de gobierno abierto, de los cuales estamos hablando. Reconocer la decisión de los titulares de los 3 organismos cuando surgió la idea, junto con, en principio, con la Procuración Penitenciaria y sugerimos invitar a la Auditoría General y también a la Defensoría del Pueblo. Estábamos en una etapa todavía embrionaria del desarrollo del concepto de la relación entre los organismos de control y el gobierno abierto. ASIG viene trabajando en la Alianza por el Gobierno Abierto, más en un plano internacional con esta agenda, intentando promover la idea de que los organismos de control deben también sumarse a la Alianza por el Gobierno Abierto. Hemos organizado paneles en la primera cumbre en Londres, luego en las cumbres regionales de Santiago de Chile, en Costa Rica y posiblemente en México. Ojalá podamos también conversar sobre este asunto. Pero al mismo tiempo venimos trabajando en Argentina con algunos de estos organismos y principalmente con la Auditoría General de la Nación, con la idea de incorporar algunas prácticas de transparencia, de participación ciudadana y de rendición de cuentas en la auditoría. Entonces me gustaría separar por un lado la idea de la Alianza por el Gobierno Abierto, la OGP, del concepto mismo de gobierno abierto, que implica una idea nueva sobre la democracia, cómo concebimos la relación entre gobierno y ciudadanos. Gobierno abierto con la incorporación de principios de transparencia, de participación y de accountability implica una relación distinta a la que estamos acostumbrados. Esa fórmula de que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, se ha ido adaptando con el tiempo hasta hoy llegar a un cambio de paradigma casi, en el que esa democracia representativa, que había dado lugar a una democracia delegativa, en lo que los ciudadanos solo delegamos el poder y votamos cada 2 años o cada 4, y nos desentendemos de la cosa pública. Eso cambió en el mundo. Crisis de representatividad como la que tuvimos en 2001 en Argentina, pero también las grandes movilizaciones en Brasil en 2014, en Chile por la reforma educativa ahora último, las crisis de representatividad en Europa por estos días, en España, en Grecia y demás, que ponen en jaque la idea de que las instituciones de gobierno, los representantes, funcionan dentro del marco para el que fueron diseñados originariamente y la relación con el ciudadano es débil, escasa y demás. Nos exige pasar a una idea de una representación más efectiva, de un diálogo constante que está fundado en la información, digamos, en la posibilidad de acceder a información sobre el manejo de la cosa pública. Y ahí creo que es donde entra la relación entre órganos de control y gobierno abierto. Uno de los aportes más importantes que la Auditoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria o la Defensoría del Pueblo realizan, más allá de las funciones bien específicas, es que son grandes usinas de información sobre el estado de la administración pública y sobre el desarrollo y la efectividad de determinadas políticas públicas. Ahora, en el esquema tradicional de división de poderes y frenos y contrapesos, en el que estos organismos reportan exclusivamente al Congreso, y ni siquiera todo el Congreso, sino alguna comisión específica del Congreso, se ha quedado corto. Y nos hemos dado cuenta o hemos advertido, y los órganos lo han advertido, que necesitan hablarle a un público más amplio, porque esa información que producen
es útil para muchos más actores y que escapan al sistema o al mecanismo formal de rendición de cuentas de estos organismos y su relación con el Parlamento. Entonces, si pensamos en estos órganos de control como integrantes del sistema de rendición de cuentas, vamos a encontrar que en nuestro país hay debilidades institucionales fuertes sobre eso, sobre cómo el poder político se toma la importancia de estos órganos, cómo funcionan en la realidad y cuál es el impacto que tienen. Y hay determinadas cuestiones que escapan a los órganos, la designación escapa a los órganos, el seguimiento o no seguimiento de sus recomendaciones por parte del Congreso escapa a sus titulares en buena medida, y hay otros aspectos sobre los que pueden hacer mucho, y es en lo que han venido trabajando tanto la Auditoría General como la Defensoría del Pueblo, como la Procuración Penitenciaria, que tiene que ver con cómo hablarle a la ciudadanía con la información que producimos. ¿Qué hacemos con esa información? Y eso implica preguntarse a quién debe llegar, además de a la Comisión Parlamentaria Mixta o a la Comisión de Defensor del Pueblo o a la comisión que reporte cada órgano. Entonces, si debe llegar a la ciudadanía, debe llegar al ciudadano común, debe llegar a los medios, esa información, debe llegar a las organizaciones o al ciudadano organizado y movilizado alrededor de alguna problemática. Existe un nivel de participación ciudadana formidable, sobre todo en los países de Latinoamérica, que se dan por diversos canales y es necesario dar respuesta a esas demandas de información sobre cómo se implementan las políticas públicas o cómo se da cumplimiento a los derechos fundamentales. Y también el gobierno es un destinatario fundamental de esa información. El gobierno, en tanto hacedor de las políticas públicas, planificador y ejecutor de las políticas públicas, encuentra una utilidad muy grande, o debería encontrar una utilidad muy grande en la tarea de control que realizan estos organismos. Entonces, si nos preguntamos a quién debe llegar, también debemos preguntarnos qué tipo de información debe llegar, cuál de toda la información que estos órganos producen es útil para estos diversos públicos. Y para eso a veces es necesario, no, a veces siempre es necesario, tener en cuenta cuál es la demanda de información. Algunos de los organismos han implementado mecanismos de comunicación permanente, de diálogo permanente con distintos grupos o organizaciones especializadas en determinadas temáticas. La Defensoría del Pueblo, por su propia naturaleza, tiene una historia de trabajo con organizaciones. La Auditoría General de la Nación lo ha empezado a hacer desde su primer programa de planificación participativa allá por 2002 o 2003. Ha empezado a tomar la demanda ciudadana como insumo para pensar qué tipo de información es útil y que debe producir. Y por otro lado, debe pensar cómo debe llegar, con qué lenguaje y con qué formato. El informe de 200 páginas escrito en lenguaje técnico que va al Congreso es necesario, pero no alcanza. Entonces, estos órganos han advertido que tienen que, con esa información, empezar a generar nuevas piezas de comunicación para poder llegar efectivamente a las audiencias a las que tienen que llegar, ya sean organizaciones que con eso pueden dar un seguimiento de cómo está la implementación de, supongamos, el sistema de transporte público, para institutos de universidades que hacen investigación sobre eso, para la Secretaría de Transporte, que con eso puede pensar mejor políticas públicas. Y por último, ¿cuándo debe llegar esa información? La oportunidad de la información es fundamental. Si para estos organismos le tomara 3 o 4 años evaluar el desempeño de algún programa de gobierno, esa información a los 4 años deja de ser útil. Se ha avanzado muchísimo por la propia lógica que ha impuesto la era de la comunicación, se ha avanzado muchísimo en tener la información en tiempo oportuno. Estos avances que se han ido dando
han tenido un correlato en el contexto internacional y en la normativa internacional que rigen digamos, la forma de actuación o los objetivos de estos organismos. Si pensamos en la Auditoría General, hay órganos como la INTOSAI, que es el organismo internacional que emite las normas internacionales de auditoría, o la OLACEF, que es su rama regional. Vienen en los últimos años adoptando normativas y estándares sobre la necesidad de que las contralorías o las auditorías abran su información al público, de qué manera deben hacerlo y cómo incorporar la participación ciudadana. Lo mismo la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura exige que estén incorporadas organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo del sistema carcelario, y lo mismo en las Defensorías del Pueblo como Instituto Nacional de Derechos Humanos, que está regido por los principios de París, que incorporan este tipo de principios. Entonces, tenemos un movimiento en el mundo que va en ese sentido, tenemos normas internacionales que van en ese sentido, pero como nos pasa también a nivel doméstico, la distancia entre las normas y la práctica suele llevarnos, por supuesto, más tiempo porque implica cambiar culturas institucionales. Un poco de eso se trata lo que han venido haciendo estos órganos, y los desafíos que tenemos hacia adelante pasan por ahí. Por cambiar cultura institucional, por cambiar la forma en la que vemos el afuera y cómo le hablamos al afuera. Se han dado avances importantísimos en los tres órganos, en la Auditoría General de la Nación, en su política de comunicación, desde la decisión que comentaba el doctor Despuy hace un rato de dar a publicidad 2 informes que antes, aunque hoy nos parezca una cosa absurda, no eran públicos los informes de la Auditoría General de la Nación. A partir de ahí, una serie de pasos en la política de comunicación estratégica para llegar a otros actores, y políticas también de participación ciudadana. Lo mismo la Procuración Penitenciaria, están trabajando actualmente en algunas aplicaciones de visualización de datos. Una de las cosas que el potencial más grande que tenemos, como decía hace un rato, es se produce un gran volumen de información útil que necesitamos procesarla para que sea efectivo. Hoy, con herramientas de nuevas tecnologías, nos permite pensar en formas de mostrar la información más efectivas. Un poco de eso se tratan los talleres de hoy a la tarde y del taller de mañana. Entonces el desafío es ese, y la novedad de este encuentro es que nos vamos a reunir. Hoy vamos a escuchar en el próximo panel algunas experiencias internacionales con instituciones con las que hemos tenido el gusto de trabajar, como la Contraloría General de Costa Rica, que nos va a contar una experiencia muy interesante, la Contraloría de Chile también, la Defensoría del Pueblo de Perú, para un poco incentivarnos a pensar qué tipo de cosas se pueden hacer para que los talleres de la tarde, junto con organizaciones de la sociedad civil, podamos realizar diagnósticos colectivos de qué información disponible hay, qué información sería útil producir y de qué manera la podemos mostrar. Muchas gracias.